Bueno, buenas tardes. Vamos a partir con este tema que es bien interesante. Parte de nuestro rol es poder informar a los pacientes cuando vienen con consultas o aclararle en el fondo conceptos que quizás puedan no tener tan claros, y la idea es que en estos 15, quizás 16 minutos podamos ir aclarando algunos conceptos. Como ustedes bien saben, después de décadas de esfuerzos de distintas instituciones públicas, privadas, sociedades científicas, se ha logrado a través de distintas intervenciones, tanto a nivel ministerial, reglas, impuestos y otros varios, empezar recién a disminuir la prevalencia del uso de cigarro, que ha sido un trabajo bastante difícil, se ha logrado en forma lenta, pero efectivamente, como ven ustedes, la tendencia ha sido a disminuir el consumo de tabaco en nuestro país. Somos uno de los países con más uso de cigarro, y si bien nuestra atención se puso siempre en este objetivo, que era el más importante, nos pasó que empezó en forma un poquitito inadvertida a aparecer el consumo de productos de no tabaco convencional, ¿cierto? Y esto ha pasado porque la gente tiene una creencia de que estos productos son más naturales, son más sanos, menos adictivos o incluso que están libres de riesgo. Y eso nos ha llevado lamentablemente a tener, a pesar de que hemos ido bajando el tema del tabaco, han ido subiendo algunos otros productos para consumir inhalado. Lo primero que les quiero contar un poquitito es que la marihuana, a pesar de que todo el mundo la conoce muy bien, nosotros somos el tercer país sudamericano que más consume marihuana, superamos a Colombia y a Brasil, y lo más preocupante es que el consumo en la población escolar se había duplicado, por lo menos hasta el año 2013. Como ustedes bien saben, los componentes psicoactivos del cannabis es el THC, y si bien la gente no lo tiene muy claro, el humo, como está puesto ahí en el dibujo que pueden ver, el humo de la quema de la marihuana y del cigarro empaquetado tienen bastantes similitudes. Si bien las concentraciones son distintas, como pueden ver ustedes, hay amoníaco, alquitrán, nitrosaminas, que son carcinógenos conocidos y bien estudiados, y se cree que pueden tener similares efectos en la salud y similares riesgos. ¿De qué depende de que alguien haga un daño o tenga alguna manifestación de daño por marihuana? De varios factores, de la concentración de THC que se inhale, que pueden ir variando según las especies cultivadas de marihuana, de la forma de inhalación, porque como ustedes ven, se pueden fumar en cigarros armados, en bong, en cigarros electrónicos, hay una multiplicidad de formas de hacerlo. Y lo otro es que la técnica del fumar marihuana permite una exposición más prolongada, porque el paciente inhala más profundo, hace una apnea más larga para tener la mayor exposición del tejido pulmonar, ¿cierto? Que es por donde se absorbe el humo, y habitualmente hace una maniobra de valsalva al final, como entonces es una exposición que habitualmente es mucho más larga que una fumada de cigarro común y corriente. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente pregunta si fumar marihuana les hace mal o es incluso beneficioso? Sabemos algunas cosas, los estudios no son metodológicamente muy potentes, porque es difícil registrar datos de marihuana, en nuestro país todavía es un tema que está en vías de definición sobre su legalidad, usos recreativos, usos medicinales, entonces los datos no son muy fáciles de interpretar, pero de los datos que hay sabemos que sí, la marihuana causa definitivamente síntomas respiratorios. Como ven ustedes en la tabla, la tos, la expectoración y la sibilancia son más frecuentes en fumadores de marihuana versus en alguien que no fuma. Y por supuesto que cuando uno lo compara con tabaco, el tabaco sigue produciendo más síntomas, pero tienen también un efecto aditivo. Por lo tanto, la persona que fume tabaco y marihuana, que no son pocos, es mucho más probable que tenga síntomas respiratorios molestos y recurrentes. Eso está demostrado además porque al suspender la marihuana, los fumadores que son de marihuana pura sin tabaco, los síntomas efectivamente el paso del tiempo resuelven. En cuanto al riesgo de infección, se le puede informar al paciente que efectivamente está demostrado que el consumo de marihuana los pone en cierto riesgo de mayor frecuencia de infecciones, no necesariamente de gravedad, porque el THC tiene un efecto citostático sobre los macrófagos alveolares. En cuanto a función pulmonar, poco dato, no parece haber evidencia de que el fumar marihuana disminuye el BEF1, que es uno de los principales marcadores que tenemos nosotros para diagnosticar enfermedades obstructivas, y sí se ha visto que con el uso prolongado y en alta dosis apareciera tener algún efecto tipo hiperinflación. Empiezan a crecer en el fondo los volúmenes y las capacidades pulmonares, y se cree que eso puede ser secundario a algún grado de barotrauma producido por el cómo se fuma. Sí sabemos categóricamente que la marihuana en algunos pacientes puede producir enfisema, como eso que ven en el escáner que les puse ahí,
incluso tiene un nombre propio que se llama el pulmón de Bong, que es un cuadro de enfisema que aparece en gente habitualmente joven y que usa con cierta frecuencia marihuana con este tipo de inhalación. Y la gran mayoría de ellos sí efectivamente tienen un uso concomitante de tabaco. Pareciera ser que la carga de marihuana que necesito para producir un daño pulmonar es tremendamente alta, cercana a 149 porros año, que es como un equivalente a un paquete año, en el fondo en cómo se mide, pero la carga de marihuana es muy alta para producir daño por sí sola, pero cuando se asocia a tabaco es mucho más fácil y requiere menor carga. En cuanto a cáncer pulmonar, lamentablemente no tenemos evidencia porque hay algunos estudios que no son de buena calidad que dicen que sí puede producir más cáncer, otros dicen que no, así que de eso no tenemos evidencia concreta. Y les quería mencionar solamente a la pasada asociaciones que no hay que olvidar. Está descrita el daño agudo por inhalación de marihuana con estas pipas de agua que están muy de moda en algunos países, con episodios de hemorragia alveolar que han terminado con pacientes intubados en la UCI e incluso algunos casos reportados con muerte. Así que es súper importante también informarlo a los pacientes. No tenemos, por lo tanto, en este minuto nada positivo que decir, ni un rol medicinal de la marihuana, y necesitamos mucho más tiempo y estudios para poder establecer qué tan seguro es fumar marihuana a largo plazo. De esto es bien interesante hablar porque ninguno de nosotros en general conoce mucho cómo es este tema del tabaco no empaquetado. Por tabaco no empaquetado me refiero a cualquier forma de tabaco inhalada en general, que no viene en los típicos cigarros manufacturados por las grandes empresas. Se llama tabaco de liar o tabaco de enrollar, y este tipo de tabaco habitualmente aumenta y ha aumentado en nuestro país también en los últimos años porque es más barato que el tabaco empaquetado. La gente cree que tienes menos aditivos y que es más natural, y habitualmente también hay un tema ahí de modas. Estuvo hace unos años muy de moda hacerse los propios cigarros porque era casi que más pro naturaleza. Y las ventas también se ha demostrado que aumentan en crisis económicas por el tema del costo. ¿Quiénes son los que consumen este tipo de tabaco? En general la mayoría son hombres jóvenes de un nivel socioeconómico un poco más bajo. El comportamiento y el cómo inhalan este tipo de cigarro es inhalaciones mucho más profundas que un cigarro común y corriente, que se ha demostrado que generan más concentraciones de monóxido de carbono y tienen también mayores índices de dependencia en los scores que se les hace a estos pacientes cuando se comparan con los fumadores de tabaco común y corriente. El consumo diario de este tipo de cigarros, que es una de las causas por la cual la gente te dice que cambies de doctor, es que yo antes me fumaba 30 cigarros, pero ahora como los tengo que enrollar, fumo menos. Eso es una mentira porque está demostrado que al poco tiempo del paciente empezar a enrolar, agarra una habilidad manual tal que puede producir exactamente la misma cantidad de cigarros que antes, y si no, hay unas maquinitas que valen 5.000, 6.000 pesos que enrolan los cigarros, así que eso no es un argumento válido. Aditivos, está demostrado que al ser productos que están menos regulados pueden tener más aditivos incluso que los cigarros empaquetados. Y en cuanto a cancerígenos, como ven ustedes abajo a la derecha, el benzopireno, por ejemplo, puede incluso estar en mayores concentraciones en el tabaco de enrolar. Así que tampoco es algo que uno pueda recomendar, y hay que aclararle al paciente que no está claro que efectivamente esto sea mejor que un cigarro y que de hecho pueden tener mayores concentraciones de tóxicos. Acá me voy a detener un poquitito más, espero no pasarme del tiempo, pero creo que este tema de los dispositivos electrónicos de entrega de nicotina es súper relevante porque es un tema súper actual y es la próxima epidemia a la cual nos vamos a enfrentar y ya estamos viéndonos enfrentados. Este grupo se conoce como ENDS, que es la sigla por Electronic Nicotine Delivery Systems, y en el fondo es cualquier dispositivo que pueda calentar una solución que contenga o no nicotina y producir de esa manera un aerosol. Es súper importante que sepamos todos que de lo que se trata es de un aerosol. Un aerosol son micropartículas que quedan en suspensión y que se inhalan. Cuando la gente dice que vapea, asumen que están inhalando vapor, y eso lo piensan y lo enfrentan como vapor de agua, y el vapor de agua, casi que el de la tetera, piensan que es inocuo, y eso les da una falsa sensación de seguridad. Entonces deberíamos hablar de aerosolizadores de nicotina más que de vapeadores, así que eso es una cosa que creo que es importante que el paciente lo sepa, porque habitualmente no lo saben. Hay muchos tipos de dispositivos que están disponibles, casi todos ellos tienen, como pueden ver ustedes acá, un microprocesador, ¿cierto? Una batería que es el que da la energía para calentar este como espiral que hay aquí, y hay un cartridge donde se vierte el líquido y cuando el sensor detecta una inhalación, activa este mecanismo, se calienta el líquido y se aerosoliza y eso el paciente lo inhala.
El líquido que se pone en estos dispositivos se llama e-liquid, y lo que tiene es un solvente que habitualmente es glicerina y propilenglicol, y se le puede agregar o no nicotina, que hay cigarros electrónicos sin nicotina, y también se les agrega habitualmente para que sean más placenteros, saborizantes. Estos son los múltiples dispositivos que hay para todo tipo de gustos, todo tipo de bolsillos y todo tipo de tamaños, así que es una variedad que es bien importante de conocer. ¿Qué pasa con las composiciones de los distintos tóxicos inhalados que hay? Como pueden ver ustedes, todos ellos, el cigarro convencional, la marihuana y el cigarro electrónico, comparten mezcla de alcaloides, acetaldehído, nitrosamina, y efectivamente es real que pareciera ser que los cigarros electrónicos tienen menos concentración, según lo que han reportado las industrias y empresas que los producen, pero quiero recalcarles que el que sea menos concentrado no implica que sea inocuo, como se han comercializado algunos de estos dispositivos. Entonces hay que ser bien cuidadoso porque hay otros elementos, como están en la nubecita ahí azul, que nosotros no sabemos qué producen. El glicerol, el propilenglicol y los saborizantes, las manufacturadoras dicen que están aceptados por la FDA para su consumo, y eso es real, pero es para su ingesta u otro tipo de consumo. No sabemos qué hacen estos componentes aerosolizados en la vía aérea, y de hecho hay un saborizante que es muy ocupado, que es el diacetil, que está muy relacionado al desarrollo de una enfermedad que es la bronquiolitis constrictiva, así que no podemos estar tranquilos con que sean menos concentrados a que no produzcan daño. ¿Tenemos un problema en Chile, sí o no? Los datos de estos son un poquito antiguos. En el 2017, por lo menos, la última encuesta nacional de salud dice que 1,5, los últimos datos casi 2% de los fumadores de tabaco fuman además cigarro electrónico, y esto se duplica en los niños entre 15 y 20 años. Eso es bien preocupante. Y ¿para qué fueron creados estos dispositivos? Lo que dicen las empresas que los producen es que esto se creó con dos fines. Uno, para manejar el hábito tabáquico, tanto para dejarlo como para manejar la sustitución de la nicotina o de la carga tabáquica, bajarla, que no sirve de nada por lo demás, y como una alternativa menos dañina o más sana. Entonces, en el fondo, su target de población eran los pobres pacientes fumadores que no podían dejar de fumar, y los ofrecieron como una ayuda a esta gente. Entonces, vamos a ver rapidito si efectivamente sirven o no para dejar de fumar. Esto es un resumen muy, bueno, valga la redundancia, resumido, donde muestra que hay algunas revisiones sistemáticas y metaanálisis donde dicen que los pacientes que están fumando y que empiezan a fumar cigarro electrónico tienen hasta 28% menos probabilidades de dejar de fumar. Y aquel que empieza a fumar habiendo dejado tiene más riesgo de volver a caer. Así que por ahí no vamos bien. Lo segundo, usaron adultos jóvenes que no tenían ninguna intención de dejar de fumar, y algunos le dieron cigarros con nicotina y otros sin nicotina electrónico. Y lo único que demostraron es que si bien bajaron la carga, la mayoría de ellos siguieron fumando dobles, o sea, fumadores duales, y que ninguno de ellos demostró ser más efectivo para dejar de fumar. Y este último estudio que está acá, que es uno de los más citados, donde se demostró que si yo quiero hacer dejar de fumar a un paciente con terapia de reemplazo de nicotina y apoyo psicológico versus cigarro electrónico con nicotina y apoyo psicológico, el cigarro electrónico fue un poquitito mejor, un 18% versus 10%, pero al final del día y el seguimiento, casi el 80% de ellos al año seguían fumando cigarros electrónicos, y por lo tanto exponiéndose a un riesgo que no conocemos cuál es. Si es o no una alternativa menos dañina, les recuerdo que en Estados Unidos el año pasado un brote de daño pulmonar agudo, combinación de cigarros electrónicos, que se vio efectivamente más relacionado a los cigarros con marihuana, que produjo casi 70 muertes, así que inocuos no son. El daño a largo plazo no lo conocemos, pero si es capaz de producir esto en el pulmón agudo, es difícil imaginar que no vaya a tener ningún efecto enfermológico, así que tampoco es un buen argumento. Y finalmente, ¿quién va dirigido esto? No parece ser que sea efectivamente la población a la que ellos dijeron apuntando, porque como ven ustedes en la pantalla, los chicos de 18 a 24 años usan muchísimo más cigarro electrónico que los otros tramos de edad, y aquellas personas que actualmente están fumando cigarros electrónicos, 3 de cada 4 de ellos fuma también. Entonces, no es muy claro que realmente la población haya sido personas que están tratando de dejar de fumar. Hay una moda actual, como ven ustedes ahí, hay una infinidad de dispositivos electrónicos que son muy bonitos, muy llamativos, que son chicos, son recargables y que tienen una capacidad impresionante de entregar grandes dosis de nicotina sin que sea desagradable. Los primeros cigarros electrónicos, el problema que tuvieron fue que entregaban tal cantidad que se hacía difícil de inhalar,
pero lograron de alguna manera ponerle saborizantes y hacer que esto sea una sensación agradable. Los Juul, que son estos que están acá, los segundos de arriba hacia abajo, son uno de los cigarros electrónicos más vendidos de todas las personas que lo empiezan a usar, usándolos a largo plazo, porque son muy agradables aparentemente, y como verán ustedes, no parece ser por este tipo de diseño algo que uno haya diseñado para una persona de 60 años que quiere dejar de fumar. Entonces, todas las ideas y opiniones de distintas sociedades científicas creen y creemos, y yo también creo que esto va directamente apuntado a poblaciones más jóvenes para poder enganchar un poquitito con los niños, el poder familiarizarlo en el fondo con el hábito de fumar y con la nicotina, y sabemos también que cualquier persona que no fuma y empieza a fumar un cigarro electrónico tiene mucha mayor probabilidad de convertirse en un fumador a combustión. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Hay niños entre los 16 y 26 años que no tienen perfil de riesgo y que se ha demostrado que tienen hasta 8 veces más probabilidades de dejar de fumar. Así que, con respecto a todo esto, como ustedes verán, todas las sociedades científicas, excepto una, y la sociedad chilena también se sumó, las declaraciones que hacen son que para nosotros el cigarro electrónico no es una alternativa para dejar de fumar, que tenemos evidencia de que existen daños agudos, tanto pulmonares, que los crónicos no los conocemos, pero no queremos saber cuáles van a ser, y que hay que tener mucho cuidado porque, tal como decía el doctor Araníbal, se ha demostrado que estos humos, vapor o aerosol, se depositan sobre la superficie y pueden dejar cantidades importantes de nicotina donde los niñitos después van, chupetean, se meten las manos a la boca. Entonces, es algo que la gente tiene que saber cuando usa estas cosas o cuando quiere empezar a usarlo. Así que, nada más decirles que pareciera ser que ninguna de las cosas que inhalamos, aparte del aire al que estamos destinados a respirar, parece ser sana, y deberíamos tratar de evitar de todas maneras que la gente empezara a consumir este tipo de productos. Muchas gracias.